Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Hola, buenas tardes. Bueno, listos. Abrimos nuestra sesión de esta tarde con dudas, consultas, comentarios respecto de la sesión anterior, por favor. De mi parte, no, licenciado. Y nadie tiene dudas ni consultas. He de insistir que la mayoría de los conceptos de la clase anterior son evaluables y que el tema es analítico. No hay aquí manera de evaluar. Si no hay preguntas, no sé cómo realmente se está realizando la transmisión del mensaje. Si no hay, si hay efectivamente dudas o qué es lo que está sucediendo. Esta cosa, aquí está. La tecnología es linda cuando funciona, pero hay momentos en los que confabula. ¿Está ya en pantalla? Sí se puede ver, licenciado. ¿Perdone? Sí se puede ver la pantalla, le digo. Cristian, ¿está ya la presentación en pantalla? Silic, ya está la presentación. Listo, muy bien. Bueno, entonces, dado que no hay preguntas relacionadas con la sesión anterior, avancemos. Observamos cómo mediante una estructura que se ha creado en torno a la tenencia de la tierra como el principal factor productivo o el principal factor de producción del sector primario, se ha venido conformando una estructura en la cual un alto porcentaje de los sectores agrícolas nacionales, esto es cerca del 92% de los productores, corresponden a los segmentos de infrasubsistencia y subsistencia. Esto en función de que intentan realizar la producción agrícola en extensiones muy pequeñas, y que son unidades productivas muy atomizadas, por lo que hay una serie de factores que coinciden, dada la naturaleza de el tamaño tan pequeño de las unidades productivas, y que no es posible pues hacer rotación de suelos, porque el mismo suelo tiene que estar intensivamente expuesto a producir. Temas ligados al cambio climático, episodios de sequía, episodios de exceso de lluvia, afectan directamente a la producción de estos grupos. Afecta la producción agrícola en general, pero especialmente fuerte en este grupo de pequeños productores. Aún así, cuando el año, en cuanto a la época lluviosa, el invierno se comporta de una forma que podríamos establecer debajo de la normalidad, lo que sucede entonces es de que al tener prácticamente todos los productores en la cercanía que se dedican al mismo
producto. Los mismos ciclos de siembra y cosecha, pues salen al mercado y salen todos al mismo tiempo, por lo que ese factor también hace que se reduzcan los precios por un exceso en la oferta y que aún logrando una producción que exceda el autoconsumo, los retornos son bajos, de forma que no pueden invertir en romper la estacionalidad de su cultivo, sea adelantándolo o sea retrasando ese ciclo. Y esto únicamente se logra a través de la inclusión de tecnología en la actividad productiva. Comentamos que esa inclusión de tecnología en la producción agrícola, cuando explica el crecimiento de la producción, se llama crecimiento vertical, mientras que la ampliación del área cultivada, que da origen a un incremento en la producción, se llama crecimiento horizontal. Después analizamos, luego de terminar el análisis de ese ciclo o círculo vicioso que se conforma en la pequeña propiedad, pasamos a analizar lo que sucede en las unidades productivas de los excedentarios y de los productores comercializadores, los que a través de realizar inversiones tienen acceso seguro a un abastecimiento de agua para riego. Ese factor, el principal factor de producción después del suelo para la actividad agropecuaria, el contar con ellos de forma segura, esto es, en cantidad, en calidad y con la continuidad necesaria, permite analizar la otra cara de la moneda en esa dualidad de productores agrícolas, porque el tema era la dualidad de los productores. Entonces, la dualidad es productores que trabajan su producción en función del ciclo de lluvias. Esta es agricultura de secano. Y la otra forma de producir es mediante riego o regadío. Entonces, pudimos observar cómo con la garantía de contar con un abastecimiento de agua, se cambian absolutamente todas esas variables. Y lo que se conforma es un círculo virtuoso, donde la producción ya no es incierta, sino efectivamente hay producción. Puede incluso haber más de un ciclo durante el año. Hay más producción porque es posible, al contar con agua, poder hacer una ampliación o extender el área cultivada, lo que incrementa por ambos lados la cantidad disponible para el intercambio y para el propio consumo, por supuesto. Entonces, hay más ingresos, o hay ingresos y hay retornos suficientes que permiten destinar cierto porcentaje de estos ingresos a continuar con la tecnología. Además de que esa certeza sobre la producción y también sobre la tenencia de la tierra les hacen sujetos de apalancamiento financiero. Pueden adquirir o contraer deudas por préstamos, lo que no sucede con los pequeños productores. Entonces, todas estas variables van cambiando. Hay más y mejores empleos. No hay problemas con seguridad alimentaria y nutricional. Pero estamos hablando de un porcentaje
en cuanto al número de productores, muy pequeño. Ese 8% restante que tiene cerca del 78-79% de la propiedad sobre la tierra productiva. Eso es lo que hemos venido conversando. Y ahí es donde está la dualidad en la producción. Una dualidad que se observa a nivel mundial. Economía, perdón, producción agrícola con riego y producción agrícola con secano. El tema acá es de que ese se entremezcla con otras características que nuestro país tiene que hacen de nuestra población bastante más vulnerable a ese tipo de situaciones. Por ejemplo, o la hace más dependiente, como los niveles de pobreza que se observan derivados o conectados en buena medida con niveles educativos en promedio 5 años o 7 años de escolaridad para varones en área urbana, para mujeres en área rural indígena, 3 hasta 4 como máximo años de escolaridad. Eso va creando algunas dificultades, problemas en el sector salud y otras circunstancias que van, se van conformando en problemas estructurales que nuestro país presenta. Y si una gran cantidad de población está ligada al sector primario, esa población es la que va a llevar la peor parte de un sistema que funciona de una forma tan desigual. Ese es el resumen de las clases anteriores. Y antes de proceder, vuelvo y reitero, ¿dudas? Licenciado, Adelante. más allá de las dudas, me pareció interesante lo que usted comentó sobre el círculo vicioso que tiene la pequeña propiedad y también, digamos, lo que mencionó de la producción agrícola, que debía ampliar el área productiva y eso era un crecimiento horizontal y lo de la aplicación de la tecnología, que es un crecimiento vertical que usted mencionó. Eh, Más allá, digamos que de eso que me pareció interesante, bueno, también mencionó lo de la importancia del agua para el riego, que la tecnología pues permite un desarrollo en el sector agrícola y me llama digamos, me provoca una duda si aquí en Guatemala existirá, bueno, bueno, usted sabe más que yo, pues, tecnología en el agro. Sí, claro, muchas. El asunto es de que ahí es donde está realmente el problema, porque hablamos también de que estas unidades productivas, como no hay descanso prácticamente, se van agotando. Eso liguémoslo a temas de erosión mecánica, hídrica, eólica, que le van quitando al suelo la parte, la capa, realmente la capa fértil, donde está toda la parte de los nutrientes. Entonces el tema con esto es que si quiere volver o mantener los mismos niveles de producción con un factor ya degradado, le tiene que poner o quitar elementos. Pero eso lo que va a suceder automáticamente es que se traslada a una estructura de costos, a una estructura de costos que es impagable. Por eso es de que aún cuando existe tecnología y hay tecnología que puede ser aplicada a economías como la nuestra, el tema es que esas otras condiciones que yo comentaba van haciendo que nuestros indicadores sociales sean eh, ahí hay una relación de ida y vuelta.
Esas variables son prácticamente dependientes, dos tipos. Hay más de una variable dependiente respecto de esto. Entonces hay una transmisión en dos vías respecto de a mayores niveles a mayores niveles de pobreza, mayor vulnerabilidad, mayor y mayor exposición. Entonces, hay una mezcla en la que no se pueden obtener buenos resultados de una situación que está tan complicada y que no puede hacer ningún tipo de inversión porque simplemente no le alcanza. Si los recursos que genera son para subsistir, si logra generarlos. Por eso es de que observamos, por ejemplo, niveles de desnutrición crónica muy altos. Cerca del 47% de los niños entre 0 y 5 años de nuestro país presentan desnutrición crónica. Y eso es realmente grave. Eso es comparable con países del África subsahariana. Y es efectivamente lamentable que un país tan rico en recursos naturales y con una economía tan pujante, porque se jactan todos los días, las autoridades económicas del país le han estado dando duro a ese discurso desde el 2020. Vamos bien, la pandemia no nos está pegando tanto, no vamos a crecer mucho, efectivamente nos va a golpear, pero no va a ser tan fuerte. Así fue. Se redujo el crecimiento del PIB, presentamos una desaceleración y una variación interanual de menos 1,5, que eso es bueno. El asunto, después el año siguiente un crecimiento del 8 y el año anterior un crecimiento del 4,5. Eso habla bien de los aspectos macroeconómicos, pero lo grave acá es de que no está permeando al nivel micro y eso se evidencia en nuestros indicadores socioeconómicos, particularmente el índice de desarrollo humano, en el cual incluso el último informe se tardó muchísimo en salir y tuvieron que hacerle serios ajustes porque resulta que las altas autoridades no estaban conformes con el informe de una agencia independiente. ¿Cómo es posible que se esté vedando la parte de poder tener acceso a información para toma de decisiones, que es importante? Pero así funciona al momento esa situación acá en el país. Entonces, si no se tiene información oportuna con la radiografía de qué es lo que está sucediendo, no se pueden tomar decisiones de política pública para ajustar el rumbo que las cosas llevan. Ahí, por eso es de que hay muchas variables que juegan un papel negativo respecto de las actuales condiciones socioeconómicas que el país presenta. Entonces, hay tecnología perfectamente aplicable para todos los niveles de producción y para prácticamente todas las producciones. El tema es que no podemos pagarla, ¿ya? Y con la desarticulación del plan y el presupuesto de las entidades encargadas de regular las situaciones en el agro, es prácticamente imposible que alcance al nivel de población que tendría que alcanzar. Hay algunas cosas y hay programas y proyectos que son destacables y que van evitando que en realidad el asunto esté cada vez peor. Pero el tema es de que en función y a la vista de los resultados no son suficientes. Hay que replantearlos para efectos de
poder tomar a tiempo decisiones de política pública que ayuden a enmendar el rumbo o el camino que esto lleva. Cada vez escuchamos que hay ampliaciones en el presupuesto general de ingresos y gastos, particularmente por el lado del gasto, se ve que hay incrementos notables respecto del año anterior, incluso en la mayoría de ministerios y secretarías de Estado. Pero a esta circunstancia hay que sumarle también los temas de crecimiento poblacional. Entonces, o los temas relacionados con inflación. Bueno, si el año pasado el PIB creció 4.5, pero la inflación al final del año fue de 9, esto da luces de que la situación para las personas con ingresos de salario mínimo o menos está realmente complicada y se va a complicar bastante más. Entonces, si no para el asunto de únicamente jactarse por los buenos resultados macroeconómicos y la resiliencia y que somos un país altamente atractivo para la inversión extranjera, y bueno, pues sí, porque a la inversión extranjera o a las calificadoras de riesgo con el tema de los bonos y los préstamos, lo que le interesa es que el país tenga capacidad de pagar. Y hasta el momento, pues resulta que Guatemala es un muy buen pagador de deuda. Paga siempre a tiempo, paga lo que le corresponde, no presenta problemas. Y hasta eso es malo, cuando ese debería de ser en realidad un aspecto positivo, se convierte en un elemento negativo más para el tipo de acceso a crédito que el país debería de tener. Resulta que el Banco Mundial y los organismos internacionales clasifican a Guatemala como un país de renta media alta, porque tiene un PIB per cápita superior a $5,500. Pero eso es fantasías animadas de ayer y hoy, porque resulta que el PIB per cápita es uno de los indicadores económicos más engañosos que existe. Es terriblemente engañoso. Como es el resultado de dividir el PIB dentro de la población total y el PIB creciendo bien, lo que nos va a salir es un número, pero que no, en teoría promedio, pero que no refleja en realidad lo que está pasando con el mayor porcentaje de la población. ¿No? Estamos hablando de niveles de población que superan el 50% en pobreza, y de pobreza extrema, que también es una cantidad considerable. El tema con el PIB per cápita, el asunto es sencillo de explicar. Nosotros tenemos 4 manzanas. Tenemos 4 manzanas y somos 2. En promedio, nos corresponde o tenemos 2 manzanas cada uno. O subámoslo a 10 para hacerlo más dramático. Tenemos 10 manzanas. Tenemos 10 manzanas, 10 peras, 10 panes, 10 lo que quiera. Y son 2. En promedio tenemos 5 cada uno. Pero resulta que usted tiene 9 y yo tengo 1. O al revés. Entonces usted tiene 9 veces más de lo que tengo yo. Si es que yo llego efectivamente a 1. Yo puedo tener media o un cuarto de manzana, de pan o lo que sea, porque así de mal distribuido está el asunto. En el promedio tenemos 5, pero eso es engañoso, es absolutamente falso. Porque en la realidad, efectivamente, alguien tiene 9,5 y el otro solo tiene medio. Por eso es que a nivel macro, lo que está sucediendo en nuestro país es un espejismo, es una ilusión. Macroeconómicamente el país es buen pagador, es un buen deudor, entonces tiene un espacio
para poder endeudarse más en cuanto a deuda externa, estamos hablando. Van a mejorarle posiblemente la perspectiva en la calificación y eso es bueno. El asunto es que esos resultados, de nuevo, insisto y vuelvo a lo mismo, no están permeando al micro. Por eso es que estamos como estamos. ¿Ya? Y ahorita vamos a ver por qué es que efectivamente así seguimos. ¿Sigue en pantalla la presentación? Sí, se puede ver, Lick. Va, veamos pues. Aquí está, gracias. Veamos aquí. A la izquierda, las zonas con potencial para producción cañera. Efectivamente, donde se realiza el mayor porcentaje de la población, de la producción de caña en Guatemala. Acá las superficies. 360,000 hectáreas donde Escuintla tiene cerca del 60% de esto, de esta producción de caña. Pero también hay 52,000 hectáreas en Suchitepeques, 44,000 en Santa Rosa y 42,000 en Retaluleu. Estos explican prácticamente el 95% de la producción de caña en el país. Veamos, los mapas son efectivamente para que sus ojos y su mente ubiquen los puntos en el mapa. Vamos al siguiente. Café. Sí, el principal productor de café es el departamento de Santa Rosa. Y acá está 76,400 hectáreas de esto. Huehuetenango, 62,000 hectáreas. Entre estos dos explican prácticamente, vámonos a los tres, San Marcos. Estos tienen más, casi el 40% de la opción de café está explicada por estos tres departamentos en función de la superficie cultivada. Veamos. Esta es el área de la Boca Costa, la que tiene las mejores aptitudes en los suelos. Estos mapas son eso. Aptitudes y vocación de los suelos para esos cultivos. Recuerde, y eso grábeselo porque es importantísimo y es parte de la respuesta a la pregunta con el tema de tecnología. Se puede prácticamente sembrar cualquier producto en todas partes, porque si ven, regresemos a hay muchos departamentos que tienen potencial y que tienen áreas en las que se cultiva caña. Vamos a café. En café están prácticamente la totalidad de departamentos, excepto Petén, donde había café, pero en la parte sur, pero tal vez sea historia urbana, leyenda urbana o algo así, pero leyenda urbana petenera, que con el programa Moscamed, la producción de café de Petén desapareció. Curioso el dato, ¿no? Esa es totalmente, es una hipótesis de un petenero, comprobable solo a través de un estudio, pero eso no es el tema. Bueno, aptitud de los suelos, Boca Costa, café de altura, buen café, el café de Guatemala, de los mejores cafés del mundo. Algunos dicen el mejor café del mundo. En determinados momentos, sin duda. Banano y plátano. Otra vez, regresémonos al área. Acá se ve mi puntero. Sí. Sí. Estas áreas. Izabal y Escuintla tienen el 70% prácticamente de la producción
en cuanto a la superficie destinada para el cultivo de banano. Cardamomo. Existen unidades productivas en las que hay una combinación en cuanto a área cafetera y área de cardamomo. Palma de aceite. ¿Sí? Petén, Izabal, Escuintla. Cuando con anterioridad, área por excelencia era Costa Sur. Pero migración en función de las condiciones agroecológicas que permiten, con diferentes estructuras de costos, pero sin embargo, muy buenos rendimientos y aprovechamiento de economías de escala. Hule. Cultivo de hule. 94,000 hectáreas. ¿Sí? Particularmente Suchitepeques, Quetzaltenango e Izabal explican más del 60% del área productiva para hule, caucho natural. Frijol. Por todos lados. Maíz. En condiciones tropicales y subtropicales y clima templado. ¿Sí? Un buen porcentaje de los departamentos. Ahora, ¿qué lograron observar de estos cultivos? Estos. Aquí de vuelta. Vea. Los primeros que vieron. Vic, podríamos decir ¿Qué se observa en esos mapas? que la mayoría de esos bueno, de cultivos que usted mostró, pues yo veo que se mantiene por Escuintla, por Retauleu, por Suchi, toda esa parte. Ajá. Yo eso es lo Ajá. que veo a grandes rasgos, pues que Yo ahí creo Sí. que básicamente Sí, son las áreas donde de propiedad que tienen los pocos terratenientes. Porque al final les cuenta desde las es lo áreas. que vemos. Vea ahí de nuevo. Vea su mente. Cambia el siguiente. Están a la misma altura. Lo sigue viendo en el mismo lado. Pase al siguiente. Lo sigue viendo ahí. Pase al siguiente. Se parece muchísimo al primero. Sigue viendo acá y sigue viendo lo mismo. ¿Por qué? Porque efectivamente son los productos de agroexportación, ¿sí? Que están ligados a monocultivos en su mayoría ligados a la gran propiedad. Caso distinto con el tema del frijol, caso distinto también con la parte de maíz. Pero aquí, ojo, toda esta parte de acá, ¿sí? No necesariamente es el maíz con el que se abastece esta es la producción de maíz que macroeconómicamente mantiene los volúmenes balanceados durante el año para que el precio a nivel nacional no sufra mayores variaciones. Tienen periodos de cosecha diferentes. Esta parte del sur de Petén con maíz, esta es la parte que se conoce como el área de cosecha postrera, es la última del año. A veces ha sido necesario, en ocasiones, ha sido necesario adelantar esos ciclos de cosecha. Eso sucedió con Ágata, la tormenta tropical Ágata. A ver, si están prendidos con esto. Mitch, noviembre, están
noviembre, octubre, noviembre. Ágata, de los grandes huracanes, las grandes tormentas que nos han golpeado. Ágata, junio. En ese momento, igual que Amanda y Cristóbal, mayo y junio, las áreas cuando tienen muchas afectaciones, lo que se teme por parte de las autoridades, particularmente del MAGA, y de las autoridades también de las instancias o entidades ligadas a los temas económicos, es que haya desabastecimiento, porque entonces empujaría al alza. Se activan dos mecanismos. Uno es, se incrementan los contingentes. Esas son las cantidades que están autorizadas para la importación, para con esto mantener el abastecimiento. Pero también de inmediato los productores comercializadores empiezan ciclos en el área de cosecha postrera para sacar más de uno al año, con eso balancear la cantidad ofertada. Pero ¿quién ganó? Los mismos. Porque lo que se ha visto es de que a nivel micro, después de todos estos graves problemas, ETA y OTA son una muestra perfecta de eso. Los medios de vida de las poblaciones se ven realmente muy afectados. Entonces, eso es precisamente lo que explica cómo si hay grandes volúmenes y muy buenos rendimientos en estos productos metidos en el top 10 a nivel mundial, en competencia con sus pares, algunos hasta en el 5. Entonces, eso es importante analizar. Hay tecnología y mucha, y funciona. Sí, el tema es que para cuántos. Ahora vamos pues. Cuando estamos hablando del sector agropecuario en la economía del país, tenemos que partir de los alimentos provienen del sector primario. Todos los alimentos provienen del sector primario. La producción agropecuaria, entonces, abastece de alimentos de forma directa y de forma indirecta, en dos aspectos. La primera es, mucho de lo que se produce se puede comer directamente. Sí, pero este también puede ser materia prima para producir alimentos. Entonces, los alimentos están destinados en primera instancia al autoconsumo en el 92% de los productores en función del tamaño de sus unidades productivas. Si hay excedente, se comercializa una parte, pero hay gran propiedad. Aquí estamos hablando de minifundio y latifundio. El latifundio, comercialización y agroexportación. Los alimentos vendidos en el país, en el mercado local, generan ingresos para las familias y constituyen también consumo intermedio. ¿Qué dijimos que era el consumo intermedio? Recuérdenme. El que tomaban las empresas transformadoras para producir un
producto terminado, básicamente. Mm, Más o menos. Ese es el fin último, pero en realidad el consumo intermedio son las transacciones intersectoriales. Se recuerda que hicimos un diagrama de Venn donde cruzamos el conjunto sector primario con el sector secundario y el terciario y que tienen muchas áreas comunes y esas las sombreamos. Ese es el consumo intermedio. Efectivamente podemos dejarlo en que sí, son materias primas para producir otras en diversas industrias a nivel nacional. Va, pero esto, y por eso es de que este consumo intermedio es importante, el sector primario participa en la conformación del Producto Interno Bruto. ¿Sí? Ahora, vámonos a los alimentos igual, destinados al consumo directo y al consumo indirecto, pero fuera del país. Ya vamos a mercado internacional. Exportaciones de productos tradicionales del agro, azúcar, café, banano, cardamomo. Productos con historia, como ya lo vimos, y que han prácticamente conformado la historia del país. Una revolución liberal o reforma liberal, una contrarrevolución, estos dos, azúcar, banano principalmente, el más asociado. ¿Ah? Productos no tradicionales de exportación agrícolas que han venido a diversificar mucho y a llenar un buen espacio respecto de las exportaciones agropecuarias. Frutas, caucho natural, arveja china, ejote francés, mini vegetales, flores y plantas ornamentales, entre otros productos agropecuarios, han durante los últimos 30 años constituido un buen espacio en las exportaciones. Y la otra es empleo. Un alto porcentaje de la población económicamente activa trabaja en el agro. Sin embargo, ya lo hemos mencionado varias veces, es el sector que paga los salarios más bajos. Veamos cada uno de estos. Proveedor de alimentos. Recuerde que un grupo de productores, un porcentaje muy alto, son de subsistencia e infrasubsistencia. Lo conversado al principio, se encuentran en extrema pobreza, padecen de subempleo y desempleo. La mano de obra no es calificada. Aquí tiene que ver el tema de salud, el tema de educación. No hay formación de capital humano. Este grupo se mantiene en riesgo permanente de inseguridad alimentaria, desnutrición crónica, episodios de desnutrición aguda cada vez menores, pero siempre hay. Esta es la que llaman hambre estacional. Ahora, la desnutrición crónica, esta es fija, permanente. Los de subsistencia igual tienen, producen algunos alimentos con algún grado de excedente, pero de todas maneras siguen observándose altos niveles de subempleo y desempleo, riesgo de seguridad alimentaria y nutricional. Acá hay, conforme, si se recuerdan, en cuanto a la conformación, tanto de industrias como, sí, de industrias particularmente. Recuerde que hay algo relacionado con una industria artesanal en la cual es un número de personas muy pequeño y que por lo general es mano de obra que está en el grupo familiar, ¿sí? Es prácticamente salario no remunerado. Hay otros tipos de intercambio que ahí se observan, pero no hay sueldos.
Por aquí están estos de subsistencia. Hay algún acceso a mercados, capital, tecnología, pero, cuando logran conformar grupos como cooperativas o bien algunas asociaciones con las cuales conforman cadenas productivas. Lick, yo tengo una Solitos, pregunta ahí. adelante. Perdón. Pues ahorita que los está mencionando que básicamente son los salarios más bajos, uno podría hallar una relación directa entre los salarios bajos, la tenencia de la tierra o la no tenencia de la tierra de las personas que están en el tema agrícola y, por ejemplo, las personas que se van a trabajar fuera, como por ejemplo a Canadá, que son casi siempre personas que van al agro, pero van al agro de ellos y piden cierta, Claro, bueno, cierto trabajo calificado. Entonces, como que es un poquito contrario al problema que nosotros tenemos, pero tiene mucha relevancia, siento yo. sí. Sí hay mucha relación con eso. Vamos a abordarlo en un momentito de una forma un poco más clara. Vamos pues. Bueno, los exentarios. Estos tienen prácticamente, hay mucha diversificación en esta producción. Ahora, 6% de productores y el tamaño de las fincas ya creció. Sin embargo, algunos de los que están ligados a estos temas aún registran altos niveles de desnutrición. Pues sí, estamos hablando que cerca del 47% de los niños menores de 5 años presentan. Van a estar muchos de los que están acá relacionados. No estamos hablando de los propietarios, ¿verdad? Estamos hablando de la gente que trabaja acá. Los propietarios ya sabemos que no van a tener problema ninguno. Vamos al siguiente. Los comerciales. Entre 32 y 50 caballerías. Acá está azúcar, café, banano, cardamomo, palma. Lo que observamos en los mapas. La mayor cantidad de estos productores están en las mismas áreas. Es fácil ver entonces de que son o grupos relacionados o son los mismos, pues. ¿Qué hay aquí? Acá hay mayor acceso a crédito, riego, tecnología, vinculados a mercados nacionales e internacionales, aun cuando lo que exportan son commodities. De todas formas, tendría que estar pasando algo muy malo en el mercado internacional con su producto para que tengan problemas. Pero durante los últimos años, la mayor cantidad, perdón, el mayor número de estos productos se ha comportado muy bien. Proveedores de materias primas, eso ya lo comentamos, para mercado interno y para mercado exterior. Alimentos que se consumen directamente o bienes intermedios. Ahora, veamos uno por uno estos temas anteriores, así gráficamente. Esta es la formación del Producto Interno Bruto por rama de la actividad económica. Esas se pueden aglutinar muy claramente en los 3 sectores. Y podemos observar la conformación del PIB acá. El área sombreada en celeste es la agricultura, la industria, que muestran, pues prácticamente está plano aquí, no está pasando mucho, aun cuando ha crecido, no se observa este fenómeno. ¿Cómo es que le llamamos en sesiones anteriores a esto? Tiene nombre esto que observamos.
Eso está fácil, por favor, responda. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es este sector? Este es el primario. Este es el secundario. Y este es el sector 3. ¿Cómo se llama esto? Sector terciario. Sí, pero ¿cómo se llama este fenómeno? Ahí la tiene ya. Dijimos que ese fenómeno identifica una economía que está prácticamente sostenida o su crecimiento en cuanto al producto se observa o se obtiene a través del sector terciario. Y esa es la tercerización de la economía. Es obvio cuál es el sector que más crecimiento presenta durante los últimos 10 años. Y si nos vamos para atrás, esto viene así desde décadas. Hablamos respecto de un experimento en cuanto a la sustitución de importaciones que hizo que la industria creciera un poquito, pero nos lo llevamos atrás y este comportamiento es por mucho el que explica el crecimiento económico durante los últimos años. ¿Dudas? Ninguna. Híjole, Pero vamos cuando pues. se refiere a servicios, ¿se refiere también a los servicios que se prestan a nivel profesional o todos los servicios mientras sea una persona asalariada? Defíname servicio. Bueno, es que en los servicios a mí se me ocurre así como, por ejemplo, la cantidad de gente que, no sé, son profesores, son, Definamos bienes. sería todo lo producido, como, no sé, todo lo que se vende en el mercado físicamente, ¿entiendo yo? Los, físicamente. Digamos que tangibles e intangibles. En los intangibles están los servicios. ¿Sí? La docencia, la abogacía, el notariado, la ingeniería para el cálculo estructural, los bomberos son servicios. Energía eléctrica, agua, comunicaciones son servicios. Son indispensables para hacer lo demás. Recuérdense que los tres sectores están interconectados y son interdependientes. Entonces, efectivamente, sí va ahí todo eso. Veamos ahora. El Producto Interno Bruto crece todos los años. Y aquí, aunque se vea prácticamente plano, si observamos acá, esta gráfica de dos ejes nos es muy útil. Este es prácticamente el PIB agrícola. Esta que está aquí. Y como ven, todos los años, durante los últimos 10, ha crecido. Crece. Sin embargo, su participación, su peso relativo en el producto se ha reducido prácticamente en un punto porcentual. Y eso es mucho. Con industria, pues la situación anda prácticamente igual. Tercerización de la economía. El sector servicios explica el crecimiento. Los servicios financieros particularmente, comunicaciones, todo lo ligado a las TICs, los call centers, BPO,
toda esa parte, los contact centers, todos esos son servicios y han crecido muy bien y explican en buena medida buena parte de la inversión extranjera directa luego de la debacle en la inversión hacia las industrias extractivas, como se observó a principios de los 2000, incluso a mediados, cuando la mina Marlin o la mina El Escobal de Minera San Rafael estaban funcionando. Entonces, comunicaciones, energía, son efectivamente servicios. Entonces, este es el comportamiento. Vemos, en términos absolutos, crece todos los años. Pero en términos relativos, su participación cada vez es menor. Empleo e ingresos. La población económicamente activa, el 30.4% está en el agro. Este número ha venido descendiendo porque era considerablemente mayor. Sin embargo, observamos que en el mismo orden, las actividades es agricultura, ganadería, silvicultura, caza, pesca, ganadería, todo el sector primario. Es el que tiene el salario promedio mensual más bajo. 7 millones de personas ocupadas en el agro con un salario acá. Por supuesto, mano de obra no calificada en su mayoría, ¿sí? ¿Cómo no va a suceder que la mayor cantidad de población económicamente activa, recuérdense que la población económicamente activa tiene dos segmentos importantes? La población en edad de trabajar, pongámoslo así, tiene un alto porcentaje de población entre los 15 y los 50 años. ¿Sí? Es la población productiva. Pero hay muchas personas antes de ese grupo de población productiva, antes de los 15 años, y después de los 60 o 64, que todavía trabajan y que son parte de esa población económicamente activa. No los de la edad teórica de 15 a 64, que también ellos son en un alto porcentaje los que han migrado. Remesan, perfecto, pero ya hay muchas de estas actividades en las cuales la mano de obra cada vez es más escasa. Por ejemplo, en el sector construcción y en las actividades agrícolas, hay quejas en ambos sectores de que ya no hay mano de obra barata, por supuesto, ¿eh? De que cada vez es menor la cantidad de personas disponibles para estas actividades. La rotación en el sector construcción es muy alta y tienen personas dedicadas mucho tiempo a reclutar albañiles, maestros de obra. En el agro es lo mismo. Los productos intensivos en mano de obra se están quejando de que no hay ya mucha mano de obra disponible. ¿Qué va a suceder con eso? Dos cosas importantes. La primera es, van a tener que subir los salarios. Pero va a estar difícil que le quieran bajar a su post. ¿Qué va a pasar entonces? Esa es la segunda. ¿Qué va a suceder?
van a subir Aumento de precios. los precios. Claro, porque subieron sus costos y si no quiere reducirle su ganancia, pues alguien lo tiene que pagar. Bueno, veamos esto. Adelante. Gracias, licenciado. Yo pienso que otra solución para estos dos sectores sería usar más maquinaria industrial, por ejemplo, en el agro, porque, bueno, yo tuve la oportunidad de crecer en un área rural que es en Chimaltenango, y yo me acuerdo que para cuestiones muy simples, como por ejemplo las siembras, digamos en el tomate, para los surcos se tenía que contratar gente. En cuanto a eso lo pueden hacer máquinas y claro que tienen que tener el capital y todo, pero quizás incentivando la compra de maquinaria, incluso podrían bajar sus costos y dejar de mandar tanta mano de obra. Es relativo. Créame que los procesos que podrían mecanizar ya los mecanizaron. Pero el tema no es en cuanto a tecnología, sino el tema es costos. Volvemos a lo mismo. Hay tecnología que se puede aplicar o adaptar, si quiere verlo así, a diferentes niveles de producción en diferentes productos. La agroindustria azucarera, por ejemplo, es está dentro de los primeros 5 países, Guatemala, en cuanto a la producción, a la productividad en el sector azucarero. Sector azucarero. No solo los que cultivan caña para extraer azúcar. La agroindustria azucarera está dentro de los primeros 5 países a nivel mundial respecto de rendimientos por hectárea sembrada, calidad. Son muy competitivos. Han mecanizado todo lo que se puede y le han sacado a todo provecho. Hasta el bagazo que antes quemaban ahora son cogeneradores de electricidad. Y en la época más importante, cuando la hidroenergía se reduce, estamos en zafra entre noviembre y febrero, y ahí es cuando ellos producen el 20% de la energía. Han sacado provecho a todo. Antes era desecho, ahora es un residuo altamente rentable. Todo lo que han podido mecanizar lo mecanizan, pero hay circunstancias en las cuales no es posible hacerlo. Ya lo habría. Y si se puede, es caro y no están dispuestos a renunciar a sus porcentajes. Ese es otro asunto. Veamos este mapa. Esta parte es importante. Medios de vida. Esto acá es en función de a qué se dedica en su mayoría la gente que está acá en esto. La mano de obra, cómo se distribuye en función del país. Vamos, la lógica es esta. Están en el mismo para abajo. Desde la parte más septentrional del país, es la más al norte. Actividades forestales y ecoturismo en Petén. En Petén se realizan 3 tipos de actividades intensivas para mano de obra. Venta de mano de obra en granos básicos y ganadería en el centro de Petén. El área de cosecha postrera, la que vimos. Venta de mano de obra en agroindustria y granos básicos en el sur de Petén y franja transversal del norte. Palma de aceite. Pesca artesanal y turismo en el Caribe. Toda esta es la zona de La Palma. ¿Sí? Producción de café, cardamomo, actividades forestales. Alta Verapaz. Venta de mano de obra, producción de granos básicos de subsistencia. Hortalizas, comercio y remesas. Altiplano
occidental. Acá es donde reportan la mayor cantidad de migrantes. Baja Verapaz, autoconsumo, alguna producción agrícola, el progreso, mano de obra en agroindustria, frutas, explotación minera en el Valle del Motagua, progreso Zacapa. La zona industrial, la agroindustrial y comercio del área central. Guatemala, Zacatepeques, Chimaltenango. Esto es café. Venta de mano de obra en agroindustria y producción de granos básicos en la costa sur. Y orales, el Celestito, pesca artesanal, comercio y productos, particularmente en litoral pacífico. Esa es una radiografía de a qué se dedican en su mayoría la PEA en estos departamentos. Está bonito, ¿no? Interesante. Ahora, veamos esto. Vámonos a las exportaciones. Este es el comportamiento de las principales exportaciones tradicionales del agro. Azúcar, café, banano y cardamomo. Esto es café. Vean el comportamiento de las exportaciones de café en los 80s. Explica cerca del 50% de las exportaciones tradicionales. Eso es importantísimo, pero empiezan a haber problemas en cuanto al mercado. Ajá. ¿Qué es lo que sucede en la época, en las décadas de los 80s y los 90s? ¿Qué es lo que pasa en el mercado mundial de café? En el mercado mundial de café durante estas décadas era realmente marcado casi en su totalidad por la producción brasileña. Hay algunos aspectos que hay que considerar respecto a esto. Hay diferentes variedades de café y hay diferentes calidades de café dentro de esas variedades. El café de Guatemala y el café centroamericano prácticamente está en la categoría que se conoce o se clasifica como otros suaves colombianos, en función que tiene características y calidades como el café de Colombia, que es con el que acuñaron esta denominación. Bueno, entonces, aun cuando estos son cafés de muy buenas calidades, acá el tema ha sido volúmenes. Entonces, durante este tiempo todos le rogaban que hubiera alguna helada, nevara en Brasil y que se perdiera buena parte de la producción. De hecho, los mismos brasileños lo que hacían era, cuando la producción era excesiva, que les había ido muy bien, arrojaban el producto al mar. ¿Para qué? Para que subiera el precio. Para que no bajara. Pero, oh sorpresa, como el tema de la investigación, el desarrollo y ahora la innovación no se detienen, tal como lo explicamos en nuestro devenir histórico, tecnología, pensamiento económico, determinan qué pasa con un producto. Acá, esta caída del café guatemalteco está muy ligada a cómo se comportó el mercado. Todo esto está ligado a cómo se comportó el mercado mundial. Pero la peor de las caídas que se observa en los últimos 70 años, esta de acá, esto es Vietnam. Tras la guerra, la apuesta a las inversiones y mucho dinero para la reconstrucción hicieron de Vietnam
el segundo productor mundial de café robusta, de la misma variedad que tienen los brasileños. Pero lo que sucedió es de que no se quedó dormido el avance tecnológico durante todo este tiempo y resulta que la industria química, ahora usted le puede fabricar cualquier cosa con olor o incluso con sabor a lo que quiera. De forma que la composición en el mercado permite utilizar diferentes mezclas de café en las cuales le pone un poquito de estos suaves colombianos en los que va el café guatemalteco de muy buena calidad, más otro montón de café robusta de mala calidad, pero muy barato. Y ganan mucho más de lo que ganaban antes. Y no les importa quebrar países, si el capital no tiene patria, ley ni religión. Entonces, lo que quieren es ganancias. Y si Vietnam tiene una producción sedentaria, ahora ya no hay excedentario porque ahora nadie tira un grano. Ahora le sacan a todo lo que se puede. El mercado cambió, la oferta y la demanda mundial agregadas cambiaron tanto. Y eso fue lo que pasó con el café. Algunos se pasaron a orgánico, otras son fincas para turismo, para visitación turística, pero recomponer eso lleva tiempo y recursos que no tienen. Azúcar, vemos acá cómo durante muchos años hay esto. Sería importante, sería interesante ver, pero no hay información disponible, por cierto, en el Banco de Guatemala, dentro de las exportaciones, el caso del algodón, ese sería importante. Porque acá vemos entonces cómo la evolución de algunos productos ha venido, pues, manteniéndose acá relativamente, aquí no pasa nada. En cuanto a cardamomo y banano, no está pasando mayor cosa. Azúcar crece, composiciones de mercado. Esta parte de acá, la industria azucarera guatemalteca empieza a crecer después de la Revolución Cubana, porque con el bloqueo comercial, Estados Unidos le asigna a los principales productores de caña de azúcar. La caña de azúcar es americana. Los países europeos, en su mayoría, productores de azúcar, los que son productores de azúcar producen azúcar a partir de remolacha. Esa parte es importante de destacar. Cómo los aspectos geopolíticos juegan también respecto del comportamiento de los productos. Eso es lo que vemos en esta parte histórica. Exportaciones no tradicionales del agro. De estas hablamos. Es a partir de la década de los 90, después del decreto del 2989 y del 6589, pero particularmente el primero. El 2989 es el que se conoce como la ley de Maquila. En realidad se llama Ley para el Fomento de la Actividad Exportadora y de Maquila. Dentro de esa actividad exportadora están prácticamente todos estos, los productos no tradicionales del agro. Se crea o se conforma lo que en ese momento se llamaba AGEXPRONT, Asociación Gremial de Exportadores de Productos No Tradicionales. Ahora solo se llama AGEXPORT, Asociación Guatemalteca de Exportadores. Y este es el comportamiento de estos. Muchos de ellos productos campeones a nivel mundial, Argentina, ejote francés, son muy eficientes en cuanto a sus rendimientos y de muy buena calidad. Vamos a analizar en una clase posterior un caso que a mí me encanta para ver cómo las cosas no se hacen. Y ese es el caso de las berries. Y cómo por ahorrarse unos centavos, mataron a la gallina de los huevos de oro, pero eso es para otra sesión. 20 principales productos de exportación, con esto vamos cerrando. Esto es 1995. El principal producto de exportación, Guatemala,
café, seguido de azúcar. Después banano, los tradicionales. Aquí productos farmacéuticos un poquito. 5 años después, café continúa. Banano, azúcar. ¿Sí? Pasan otros 5 años. Principal producto de exportación, derivado de el 2989 y del 6589, que es la ley de zonas francas, vestuario y textiles. Y desde ahí, el principal producto de exportación, además de los chapines que mandan remesas, son vestuario y textiles. 2015, lo mismo, azúcar. Esto es una mezcla, eficiencia y precios. Y 2020, vestuario y textiles, banano, cardamomo, azúcar. De nuevo, precios. ¿Listo? ¿Todavía están? Sí, licenciado. No. Sí, licenciado. Sí, Muy licenciado. bien. Perfecto. Así es entonces. Esta es parte a líneas gruesas, la importancia del sector primario en la economía del país. Muy bien. Muchas gracias.